Bueno, buenas a todos. Bueno, empezamos esta serie de clases virtuales. Entonces, la vez pasada estábamos hablando de la profundidad de campo, ¿no? Entonces, acuérdense que la profundidad de campo quedamos en que una imagen con profundidad de campo es una en la que todo está enfocado, ¿cierto? O sea, en la que hay una gran cantidad de foco. Entonces, por ejemplo, si miramos esta imagen en estos momentos, esa tiene muy poca profundidad de campo. Si se fijan acá atrás en la camisa, pues ahí, ¿se acuerdan cómo se llama eso? Bokeh. O también esta es una imagen, ahorita la estamos viendo en foco selectivo, ¿no? El momento en que yo empiezo aquí a disminuir el diafragma, entonces fíjense pues primero que se oscurece la imagen. Si compenso con el ISO, aquí estoy subiendo el ISO, entonces fíjense que pues ya la imagen logra un poco más de profundidad de campo que antes, ya se ve un poco más enfocado la camisa. Entonces pues ya estamos viendo pues una imagen en movimiento con profundidad de campo. Entonces listo, voy a volverme a donde estábamos antes, por acá y por acá. Exacto, listo. Entonces bueno, la vez pasada estábamos viendo que hay tres factores que influyen en eso, en la profundidad de campo. El primero, el diafragma, que fue el que vimos en la clase pasada. Acuérdense que el diafragma se simboliza con una F, entonces si tenemos la cámara y la ponemos aquí en prioridad apertura, o sea en AB en el caso de Nikon, perdón, de Canon, y en el caso de Nikon A, los dos simbolizan prioridad apertura. Entonces nosotros aquí estamos viendo atrás, exactamente en este momento, me subo un poquito aquí el ISO para tener mejor visibilidad. Entonces aquí exactamente ahí estamos viendo F2.8, ¿cierto? Entonces ese F2.8 significa diafragma 2.8. Acuérdense que entre más yo abra el diafragma, la profundidad de campo se reduce más, ¿no? Entonces entre más abierto es el diafragma, hay menos profundidad de campo, también hay más bokeh. Y al revés, entre más cerrado esté el diafragma, entre más cerrado esté el diafragma, más profundidad de campo. Entonces, y también acuérdense que el diafragma o la apertura del diafragma es inversamente proporcional al número, ¿no? Entonces, entre menor sea el número, como en este caso 2.8, hay menos profundidad de campo, o sea, hay más bokeh. Y al revés, entre mayor sea el número, hay más profundidad de campo, o sea, más bokeh. Esta es una imagen de un diafragma aquí en vivo, entonces aquí está totalmente abierto, no se ve el diafragma porque está totalmente abierto. Y aquí lo estoy cerrando más, entonces este es un diafragma intermedio y este es un diafragma más cerrado. Así es, este objetivo, este aparato que tenemos acá, bueno, si esa parte, ese componente de los lentes lo tienen todos, que es el diafragma, que se puede abrir o cerrar. En algunos lentes pues se puede ver más fácilmente como en este, en la mayoría de los lentes modernos no se puede ver. Listo, entonces la clase pasada lo que estamos trabajando era prioridad de apertura, como en este caso, y con esta ruedita, la rueda de mando, entonces acá podíamos modificar el diafragma, subirlo o bajarlo, ¿no? Como estamos en prioridad de apertura, que estamos viendo que estamos en AB, yo siempre voy a lograr, o sea, la cámara siempre va a tratar de estabilizar los otros dos controles que son ISO y velocidad para que la foto siempre quede bien expuesta. Entonces fíjense que aquí está el exposímetro, acuérdense que esto se llama exposímetro. Y el exposímetro no importa si yo muevo el diafragma para arriba o para abajo, si lo abro o si lo cierro, el exposímetro siempre está en cero, ¿cierto? Por lo que estoy en un modo semiautomático, como es prioridad de apertura. Desde hoy y en adelante siempre vamos a ya dejar de trabajar con estos dos modos que estamos trabajando antes. Entonces acuérdense, aquí está la rueda de control de mando. Tenemos manual, prioridad de apertura, prioridad de velocidad. Este es P, bueno, ese no lo utilizamos nunca, este es automático. Y el resto de controles que en algunas cámaras están, en otros no. Esos no están en las cámaras que son como de nivel más profesional. Digamos, en este sí tiene, esta es una cámara más pequeña, sí tiene todos esos controles. Esta no. Listo, entonces de hoy en adelante vamos a trabajar siempre ya completamente manual, modo manual. Entonces aquí M de modo manual. Listo, este B es para poner la velocidad más lenta de todas, acuérdense que es B, VOLP. Entonces cuando yo lo dejo aquí en VOLP,
todo el tiempo que yo deje la mano sobre el obturador es lo que la cámara va a estar recibiendo luz, ¿no? Entonces, bueno, de aquí en adelante siempre vamos a trabajar con M, manual. ¿Listo? Acá hay un cambio súper importante, porque fíjense, voy a poner otra vez aquí la cámara. Eh, con los modos anteriores, la cámara siempre deja el exposímetro en la mitad. Acuérdense que si yo lo quiero cambiar, o sea, si quiero sobreexponer o subexponer, tengo que espichar una tecla que es como una más y un menos, como esta que está aquí en este momento. Tengo que espichar esa y luego con la barra lo subexpongo o lo sobreexpongo las unidades de exposición que yo quiera. Entonces ahí puedo mover el exposímetro a -1, -2, +1, +2 y así sucesivamente. Cuando yo utilizo la cámara en modo manual, el exposímetro ya no me sirve como un control, sino simplemente como una guía de medición. O sea, el exposímetro solamente está funcionando como una herramienta que me ayuda a medir la luz, simplemente, pero no me ayuda a controlarlo. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que no aparece la línea, pues porque no, en el exposímetro no aparece ni en 0, ni en +1, ni en -1, ni nada, porque la cámara todavía no está exponiendo. Entonces, para que la cámara exponga, acuérdense que yo tengo aquí en el obturador, que es el botón con el que yo tomo la foto, que está aquí el grande del obturador. El obturador tiene dos presiones. Entonces, fíjense, si yo expongo con, o sea, si espicho el obturador suavecito hasta la primera presión, él aquí ya expuso, la cámara ya expuso. Entonces, en este momento me está diciendo que la imagen hacia donde yo estoy apuntando la cámara va a tener dos pasos de su exposición. Fíjense que está en, bueno, en realidad es un paso y un tercio, ¿sí lo ven? Entonces en ese caso lo que yo tendría que hacer, pues aquí ya empiezo a mover la cámara totalmente de modo manual. Entonces tengo los tres controles que habíamos hablado hasta ahora, ISO, velocidad y diafragma. Puedo mover cualquiera de esos dos para que el exposímetro quede bien. Entonces, por ejemplo, voy a volver a exponer acá, entonces pues obturo hasta la mitad, me dice que tengo -1 paso de exposición. Entonces si yo muevo la velocidad cuando estoy en modo manual, la muevo por defecto con este. ¿Listo? Entonces aquí, con estos dos controles, los otros dos, prioridad apertura y prioridad diafragma, con este control yo movía, si estaba en prioridad apertura, movía la apertura. Si estaba en prioridad velocidad, movía la velocidad. Si yo estoy en manual, este control ya siempre sí o sí me va a mover solamente la velocidad. O sea, si yo no espicho ningún otro botón, solamente me mueve la velocidad. Entonces fíjense que por ejemplo acá tengo velocidad 20. Si muevo este control, pues aquí ya la estoy moviendo a velocidad 50, ¿cierto? Entonces, listo, ya antes estaba como en 20 o algo así, ahora ya estoy en 60 y ahora ya el exposímetro me cuadró la exposición en 0, es decir, que la foto va a quedar bien expuesta. Si yo tomo aquí la foto, bueno, vamos acá, si tomo la foto, ya me debe salir bien expuesta, ¿listo? Entonces, bueno, ahí salió, listo. Entonces, eso por un lado. Si yo quiero mover la velocidad, entonces siempre tengo que controlar esta ruedita y esa siempre va a mover la velocidad cuando yo estoy en modo velocidad. Acá como estoy en Canon la ruedita pues está aquí, ¿no? En Nikon la rueda pues está acá, pero pues es la misma historia. Entonces digamos en vez de mover esta pues que no existe en Nikon, muevo la que está aquí atrás y esa es la que siempre me va a mover la velocidad. Si yo quiero mover el diafragma, pues ahí depende en qué cámara esté. Entonces, por ejemplo, si se fijan, pues esta cámara tiene acá una ruedita, que es esta, y la otra que es esta que está acá al frente. Entonces, con esta rueda, en esta cámara, con esta yo muevo el diafragma, fíjense que ahí se está moviendo el control que dice F, entonces acá estoy en diafragma 22, aquí estoy en diafragma 4, 5 y sucesivamente. Y con esta la velocidad, ¿no? Si yo estoy en otro tipo de cámara, por ejemplo esta, que esta solamente tiene una ruedita, esta es una cámara análoga antigua, pero digamos una cámara análoga que funciona exactamente igual que las digitales. Entonces acá en esta yo solamente tengo una rueda. Si quiero mover el diafragma, entonces tengo que volver a buscar la tecla donde esté este símbolo, un más y un menos, y la tengo que mover. Entonces para mover la velocidad solamente utilizo este. Si quiero mover el diafragma, espicho este botón más la rueda y en ese momento ya empiezo a mover el diafragma. ¿Listo? En el caso de Nikon, dependiendo las referencias de la cámara, pero casi siempre esta teclita del más y el menos está por acá, más o menos por este lado. Entonces la despechan con el dedo índice y mueven la ruedita con el dedo gordo. Y ahí están ya moviendo el ISO, perdón,
el diafragma, ¿listo? Entonces, importante acordarse que en modo manual el esposímetro solamente me sirve como una guía, no me sirve para mover los controles, es simplemente una guía de medición de luz, ¿listo? Entonces de nuevo aquí vuelvo a obturar, aquí ya estoy apuntando la cámara más hacia mi camisa que es más oscura que lo que está en el fondo, entonces aquí ya cambia la exposición y aparte pues el sol sube un poco, entonces esto siempre va a estar cambiando, ¿no? Si el sol sube obviamente necesito menos luz, si el sol baja pues necesito más luz. Bueno, entonces la velocidad la cuadro con este y el diafragma con este, o en su defecto con la teclita esta del signo más y el menos. Y el ISO, eh, en la mayoría de sus cámaras, pues ustedes ya saben cómo cuadrar el ISO, entonces en Nikon buscan una tecla I que en Canon no existe, y con estas rueditas se van aquí navegando a través del menú hasta que encuentren el ISO y lo cambian de ahí, ¿no? En algunas otras cámaras ese botón de ISO está aquí arriba, entonces pichan este ISO, trim, les pichan y pues con la ruedita que está aquí al frente seleccionan de la lista de ISOs disponibles que hay y seleccionan cuál necesitan ustedes. Entonces bueno, el ISO ya lo saben cambiar, lo único nuevo es la velocidad que ahora en modo manual se va a cambiar con este y el diafragma que en modo manual se cambia con la rueda de atrás o con el botoncito este de signo más y signo menos, ¿listo? Entonces importante de que cuando estén en prioridad, perdón, no en prioridad, sino en velocidad, el diafragma, perdón, el esposímetro solamente lo van a utilizar como una guía, nada más. Ahora, entonces, bueno, eso era como un repaso del primer factor que interviene en la profundidad de campo. El segundo es algo que se llama longitud focal. Entonces, la longitud focal tiene que ver con el tamaño de los objetivos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá tengo 3 objetivos, ¿cierto? Entonces, como se dan cuenta, varían según el tamaño. Entonces, están estos 3 tamaños y esos también se organizan por rangos. Entonces, acuérdense que pues, en fotografía todo se organiza por rangos, ¿no? ISO tiene sus rangos, la velocidad tiene sus rangos y el diafragma también tiene sus rangos, que ya los vimos la clase pasada. Entonces, la longitud focal tiene que ver con estos numeritos que ustedes ven acá en sus lentes. ¿Listo? Este es 55, 70, 100, 135, etc. Que la mayoría de sus lentes tienen de 18 a 55, que son con los lentes con los que siempre ven las cámaras por defecto, pues no siempre, pero la mayoría de veces. Eso se denomina longitud focal. Eso se mide en milímetros, o sea, en este caso, por ejemplo, aquí estamos viendo 24, 28, 35 y 50. Esos son milímetros, 24 milímetros, 28 milímetros y demás. Y esos milímetros dan cuenta de la distancia que está entre la lente principal de este lente. Entonces acuérdense que cada objetivo mejor, está compuesto por varias lentes adentro. Entonces aquí dentro de este objetivo hay varias lentes, no sé, en promedio digamos que unas 15 o algo así. Y estos numeritos corresponden a la longitud que está entre la lente principal. Casi siempre las lentes principales están aquí en la parte del frente. Entonces esa es la longitud. Este 24, por ejemplo, es la longitud que está entre la lente principal y el sensor. El sensor casi siempre está ubicado, o bueno, no casi siempre, sino siempre está ubicado donde ustedes encuentren una marquita que, espérense, ya la busco. Está por acá. Entonces se va a acabar la cámara para poder ver mejor. Entonces, en esa marquita esta que ustedes están viendo en este momento, que es como un círculo con una línea en la mitad, esa marca la tienen todas las cámaras digitales. Eso es para indicar que exactamente en este punto está el sensor, no está ni más adelante ni más atrás, sino que está exactamente en ese punto. En algunas cámaras lo pueden ver aquí al lado, en otras como por acá, la mayoría de veces casi siempre está aquí como cerquita a la zapata. Esto se llama zapata caliente, que es donde va el flash. Entonces casi siempre alrededor de la zapata caliente es donde está esa marca y eso nos indica que ahí está el sensor. Entonces si ustedes cogieran un metro y miden la distancia que está entre el sensor y la lente principal del objetivo, ese es el que les va a dar estos números. Entonces en este caso
si yo tengo el lente acá, pues en este caso esa distancia es 24 milímetros. Claramente, entre yo más empiece a sacar el lente, entonces por ejemplo en este caso aquí ya la distancia aumentó con respecto a lo que ya tenía antes. Entonces en este caso ya es de 35 milímetros y en este caso ya es de 70 milímetros. Claramente entre más milímetros haya, pues el lente es más largo, ¿no? Entonces, si cogemos por ejemplo este lente, este va desde 55 hasta 250. Entonces, como esa distancia es mayor, la distancia entre la lente principal y el sensor, pues obviamente el número también aumenta. ¿Listo? Entonces, esos números equivalen a esa distancia que está entre el sensor y la lente principal. Este que estamos viendo acá, este es un lente fijo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, si se fijan, pues aquí en vez de decir un rango que va desde 55 hasta 250 en este lente específico, si miramos acá solamente dice 50 milímetros porque es un lente fijo. Entonces hay lentes zoom como este, que tienen dos barriles. Entonces este tiene un barril para el foco, que es este de acá, entonces con este yo hago foco y con este hago zoom. Y hay lentes fijos como este que solamente tienen un barril, que es el del foco. Entonces pues acá con este no puedo hacer zoom. Si quiero tener una imagen como más cercana de lo que yo esté fotografiando, me toca coger la cámara y acercarme o al revés. Entonces me toca acercarme o alejarme con estos. ¿Listo? La ventaja de estos lentes fijos es que tienen menos lentes adentro, menos lentes individuales adentro. Entonces, mientras que este tiene, no sé, 15 o lo que sea, estos tienen usualmente por ahí 5 o 6 lentecillas adentro. Entonces, al tener menos lentes, usualmente la calidad de imagen es más nítida en los lentes fijos que en los lentes zoom. Otro dato importante es que entre más longitud focal haya en el lente, o sea, por ejemplo, hay unos lentes que tienen 250 a 18, cosas así, o sea, hay lentes que tienen un rango focal muy grande, pues hablando desde el punto de vista, pues como de facilidad de uso, pues es importante, es muy chévere, ¿no? Porque uno no solamente tiene un lente y ya dentro de ese lente ya tiene toda la longitud focal que uno necesite. No es necesario cambiar lentes, pero el lado negativo, digamos, contra la versatilidad es que entre más longitud focal tenga el lente, entre más rango focal, se pierde más calidad de imagen. Entonces, de nuevo, entre más sencillos sean los lentes, entre más sencillos sea su composición, pues más calidad de lente de imagen tiene. Entonces, digamos, si este tiene 5 componentes nada más, pues tiene mucha más calidad de imagen que este que tiene 15 lentecillas adentro, por ejemplo, por decir algo. Entonces, bueno, entonces sí, les recomiendo pues también en la medida de lo posible como tratar de utilizar, cuando quieran lentes es mejor tratar de reducir el rango focal de esos si lo que buscan es calidad de imagen, ¿no? Si están trabajando para estudios o algo así. Si lo que buscan es lograr fotografías, o sea, como buscan cantidad sobre calidad, entonces digamos que sí ya es como buena idea tener un lente que dentro de sí contenga todas las longitudes focales posibles. Entonces, bueno, ¿cómo influye la longitud focal en la profundidad de campo? Básicamente es bien sencillo. Entre más largo sea el lente, o sea, en este caso digamos 250, entre más longitud focal tenga el lente, la longitud de campo se reduce cada vez más. Y entre más corto sea el lente, digamos un 28 milímetros como en este caso, entonces entre más corto sea el lente, la longitud focal, perdón, la profundidad de campo aumenta. Entre más corta sea la longitud focal, la profundidad de campo aumenta. Entre más alta sea la longitud focal, la profundidad de campo se reduce. O dicho de otro modo, entre más largo sea el lente, o sea, entre más larga sea la longitud focal, la profundidad de campo se reduce o se gana el bokeh. O sea, entre más largo sea el lente hay más bokeh y entre más corto sea el lente hay menos bokeh. ¿Listo? Entonces, si quieren que todo quede enfocado, una forma de hacerlo es cerrar el diafragma, ¿no? O sea, utilizar un diafragma con un número elevado, digamos un diafragma 32, 64, lo que sea. O la otra forma es simplemente utilizando un lente más angular, un lente más
con menos profundidad, con menos longitud focal. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un 24 milímetros o un 28 como el que tenemos ahorita, vamos a tener mayor profundidad de campo, en este caso con este lente que estoy acá señalando, que con este caso porque este es un 55. Entonces este lente es más largo, o acá en este momento está más largo, y por lo tanto va a producir menos profundidad de campo. Si comparamos estos dos, entonces lo mismo, este que es el que tiene la longitud focal más corta va a tener más profundidad de campo que este otro que tiene 50 milímetros, es un lente más largo. Entonces esa es la diferencia. Entonces vamos a verlo aquí en la cámara. Listo, entonces aquí ya tenemos una imagen aquí cuadrada al frente de una cámara en la que hay pues, tres elementos, ¿no? Está primero la cámara fotográfica, bueno, estamos viendo aquí esta imagen, ¿no? Entonces estamos viendo primero esta cámara, ¿cierto? Que es la que está enfocada en este momento, después el lente y después el lente más pequeño. Entonces, en este momento la cámara la tengo, perdón, aquí en el lente, a ver si enfocamos, está listo. Fíjense, tengo el lente en 24, listo. Entonces, teniendo el lente en 24, voy a coger el diafragma y lo cierro a un diafragma medio. Si alguien se acuerda de un diafragma medio, del rango de los diafragmas medios empieza 2.8 es el último de los diafragmas luminosos, ¿no? Después, desde 3.5 en adelante, aquí empiezan los diafragmas medios, entonces voy a poner un diafragma más en la mitad, digamos 5.6. Voy a subir el ISO para compensar por lo que estoy en modo manual. Entonces fíjense que aquí me sigue diciendo que estoy menos un paso de sobreexposición, entonces voy a subir un poco más. Vamos a ISO 400 y ahí ya me llegó el diafragma, el exposímetro a 0. Listo, entonces fíjense en el foco que tiene ahorita el fondo acá. Entonces voy a tomar la foto. Listo, entonces voy a tomar la foto. Y listo, bueno, queda así, entonces queda con un poquito de profundidad de campo, digamos que la profundidad de campo llega hasta el segundo foco, hasta el segundo objetivo, perdón, y después el tercero ya está fuera de foco, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es coger el lente y voy a hacer más zoom, entonces voy a hacer zoom al máximo a 70. Claramente pues aquí cambia un poco pues la imagen, obviamente por lo que tiene más zoom, o sea, hay menos ángulo en el lente. Y lo que voy a hacer ahora, voy a dejar el diafragma exactamente igual a como estaba antes, fíjense que sigue estando en 5.6. Y voy a tomar la foto. Y fíjense cómo varía la profundidad de campo. Entonces el diafragma quedó igual en las dos fotos, pero fíjense el foco que tenía aquí este lente, el lente más pequeño es el del fondo, y el foco que tiene ahora ese mismo lente. Entonces solamente cambiando la longitud focal, o sea qué tan largo es el lente, pues eso también se puede modificar la profundidad de campo. Listo, y por último, el último factor que interviene dentro de la cámara, o sea el último factor que la cámara, por el que la cámara modifica la profundidad de campo, es el tamaño del sensor. Entonces, entre más pequeño sea el tamaño del sensor, la profundidad de campo aumenta. O dicho de otro modo, entre más grande sea el tamaño del sensor, la profundidad de campo, o el bokeh, más bien, entre más grande sea el tamaño del sensor, el bokeh aumenta también, o la profundidad de campo disminuye, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos dos tipos de cámara, acuérdense las primeras clases, los tipos de cámaras que hay. Entonces, esta de la izquierda es una cámara de 35 milímetros, igual que la de todos ustedes, y esta es una cámara de medio formato. Con esta es con la que tenía pensado hacer el quiz, bueno, eso se va a reemplazar un poco. Pero esta es una cámara de medio formato, entonces si ustedes le quitan el lente, ahí se ve el tamaño del sensor de esta cámara. Entonces, el tamaño del sensor es el mismo tamaño del espejito. Entonces, no sé si por acá lo puedo ver, si ahí se puede ver más fácilmente el espejo en esta. Entonces, pues es un espejo que mide
24 milímetros de ancho perdón, 35 milímetros de ancho por 24 de largo. Y acá se puede ver el tamaño del espejo de pues es mucho más grande. Entonces en este caso mide 6 centímetros de alto por 7 de largo. Entonces eso significa que pues tiene el sensor mucho más grande. O sea, en este caso el sensor mide 7 centímetros por 6 centímetros. En realidad no es un sensor, sino esta acá es una cámara análoga, o sea, trabaja con películas. Pero eso mide el tamaño de las películas de esta. Entonces eso significa que con el mismo diafragma, con el mismo lente, con esta cámara se puede lograr una foto con muchísimo más bokeh que con un sensor más pequeño. Ese es el último factor que interviene en la profundidad de campo desde la cámara. Entonces hasta ahí estamos en el último factor que interviene. De los factores que tiene la cámara, ese era el último que interviene en la profundidad de campo. ¿Listo? Entonces, esa es la razón por la cual, por ejemplo, con un celular es muy difícil hacer una foto con bokeh, porque el sensor del celular es chiquitico, es mucho más pequeño que el de las cámaras de ustedes. Entonces, pues es virtualmente imposible hacer una foto con bokeh. Hay algunos celulares que tienen una vaina que se llama modo retrato, que lo que hace es precisamente desenfocar el fondo. Pero pues eso, digamos que es como un efecto, o sea, es como un photoshopazo que tiene el celular, ¿sí? Entonces ustedes imprimen, o sea, ahí en la pantalla del celular se ve perfecto, pero si ustedes ponen esa foto y la imprimen grande, se va a notar que los bordes de su modelo se ve como un efecto así maluco, porque ese es el photoshopazo que le hace el celular a la imagen. Entonces, pues, es que no tiene mucho sentido utilizarlo. Hay un último factor que interviene en la profundidad de campo y que no tiene que ver como tal con los ajustes que yo le haga a la cámara o con las características de la cámara, sino con la distancia del fotógrafo con respecto al fondo. Entonces, si yo tomo una foto muy cerquita al modelo, a lo que yo vaya a fotografiar, al objeto que yo vaya a fotografiar, entre más cerca esté yo del objeto, voy a lograr una foto con más profundidad de campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo cojo la cámara y me hago no sé, aquí a 30 centímetros del objeto, de la tapita que va a fotografiar, pues va a tener, dependiendo de la configuración del lente, qué tan largo sea, y la configuración de diafragma, qué tan abierto, qué tan cerrado esté, va a tener X profundidad de campo, ¿sí? Digamos que una profundidad de campo intermedia. Pero si cojo la cámara y me acerco aquí a lo máximo que pueda al objeto que va a fotografiar, esa profundidad de campo se va a disminuir, ¿sí? Entonces, entre más cerquita yo esté del objeto que esté fotografiando, el bokeh aumenta. Entonces, si me hago, por ejemplo, a esta distancia, que es lo más cerca que me puedo hacer a la tapa del lente, sin que se pierda el foco, o sea, aquí estoy viendo enfocada el logo de Canon. Si me acerco más, aquí pues ya nada queda enfocado, porque pues me dice más cerca de lo que el lente puede llegar. Entonces, si tomo aquí la imagen, voy a tener más profundidad de campo que cuando la cámara está más lejos. ¿Listo? Hay un tipo de fotografía que se llama macrofotografía, o un tipo de lentes que llaman macro, que eso sirve precisamente para acercarse aún más al lente. Entonces, si ustedes cogen cualquier lente, iluminen por aquí por el lado, entonces vamos a enfocar en este. Fíjense que aquí hay un numerito. Entonces, voy a quitarlo para verlo más fácil. Entonces, fíjense que en este caso dice, bueno, sale un icono de una florecita y después sale un número que en este caso es 0.38 metros. ¿Sí? Esa distancia que dice acá, esta florecita simboliza fotografía macro. Entonces, es como para hacer imágenes, como lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Como acercarse al objeto que uno va a fotografiar. Entonces, ese numerito significa que lo máximo que yo me puedo acercar al objeto que yo vaya a fotografiar, digamos en este caso a la tapa del lente que tengo acá, es 0,38 metros, o sea, 38 centímetros. ¿Sí? Que es esta distancia. Entonces, si yo cojo con 1 metro y medio acá, entonces eso me da 0,38 metros o 38 centímetros. Si me acerco más,
voy a perder el foco, o sea, no voy a lograr que nada quede enfocado en este caso, para esta foto. ¿Listo? Hay unos lentes que se llaman macro, que pues precisamente lo que permiten es acercarse más al objeto. Entonces, como si yo estuviera aquí en esta cámara montado un macro, seguramente me podría acercar, no sé, a esta distancia, y obviamente puedo lograr una fotografía de una porción mucho más pequeña de esta imagen, ¿listo? De esta tapita en este caso. Hay un truco que ustedes pueden hacer si no tienen un lente macro para hacer una fotografía macro, que es, bueno, hay varios trucos en realidad. Hay unos aparatos que llaman close-ups que se le ponen aquí al lente, entonces se le enroscan acá y esos permiten, es como una lupa, entonces permiten acercarse más a lo que ustedes vayan a fotografiar. Hay otros que se llaman extensores macro, que se ponen entre el lente y la cámara y lo que hacen es como más o menos alargar el lente, entonces de esa forma ustedes se pueden acercar un poco más. Y hay un truco, el último, digamos que es el que tiene todo el mundo a la mano, y es simplemente que si ustedes cogen el lente, es importante que el sensor de la cámara esté cubierto, ¿sí? O sea, que el sensor esté apagado. Esto solamente es recomendable hacerlo en cámaras con espejo, o sea, cámaras DSLR o reflex, o sea, las que tienen este espejo. Las personas que tienen cámaras mirrorless es mejor que no lo hagan porque el sensor queda descubierto. Entonces, esto, acuérdense, solamente para los que tienen cámaras con espejo, como esta. Que esta tiene un espejito y, bueno, esta es una cámara análoga, pero pues tiene un espejo. Si fuera una cámara digital, igual tendría el mismo espejo. ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen la cámara y voltean el lente, tienen que asegurarse que el lente, que la montura del lente cubra totalmente, o sea, que esta parte del lente cubra totalmente la montura de la cámara. Entonces, que el lente cubra totalmente la montura. Y de esta forma, si ustedes después se acercan a lo que ustedes vayan a fotografiar, van a notar que se pueden acercar muchísimo más. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí a esta distancia así de pequeña, estoy viendo foco. ¿Listo? Entonces es como una forma casera, un hack para hacer fotografía macro. Entonces, simplemente tienen que coger el lente, lo voltean y listo. Y ahí ya pueden lograrlo. Una cosa, bueno, también pueden utilizar el foco para enfocar, ¿sí? Entonces, una cosa, los que tienen Nikon, cuando ustedes desmontan el lente, en el caso de Nikon, el diafragma se cierra al máximo. Entonces ustedes tienen que coger una palanquita que tienen acá los lentes Nikon, la abren y de esa forma están abriendo el diafragma al máximo para que ustedes puedan hacer la foto. Si no, pues les va a quedar muy difícil porque el diafragma va a quedar muy cerrado, entonces necesitarían como hacer el cálculo con el diafragma más cerrado posible. En Canon no pasa eso, en Canon cuando ustedes cogen el lente, el diafragma se abre al máximo, entonces ahí no existe ese problema. Entonces lo que tienen que hacer es, bueno, sí, tienen que primero enfocar y, bueno, digamos que los pasos son los siguientes para hacer una fotografía con esta técnica, con este hack. Entonces, paso número 1, tienen que buscar a lo que ustedes vayan a fotografiar, por ejemplo, en este caso, aquí, el logo de Canon. Entonces, simplemente llegan, encuadran y miden la luz. Entonces, tienen que poner una velocidad superior, igual o superior a 60, ¿sí? O sea, no pueden trabajar con velocidades lentas, sino tienen que seguir igual o superior a 60. Acuérdense que si bajan mucho, pues la imagen va a quedar con barrido. Como estabas trabajando con macro, cualquier movimiento se va a notar muchísimo más. Entonces, para el caso de fotografía macro, tienen que utilizar mínimo una velocidad de 60. Entonces, 60 o superior. ¿Listo? Entonces, cuadran la cámara con una velocidad de 60 o superior. Cogen el ISO y lo ajustan para que el exposímetro quede en la mitad. Luego, cogen el diafragma y lo abren al máximo. Entonces, siempre para hacer este tipo de fotos con el lente invertido, tienen que utilizar el diafragma más abierto posible. Entonces con el diafragma lo abren al máximo, cogen la velocidad, la dejan en 60 o una velocidad más alta y luego cogen con el ISO y ajustan para que la imagen que ustedes están viendo aquí cuando ya encuadraron quede bien expuesta desde acá. Todavía no toman la foto porque acuérdense que ustedes están muy cerquita, entonces van a ver todo desenfocado, entonces pues no tiene sentido. Luego, cuando ya cuadran la velocidad, el diafragma y el ISO, si cogen el lente, lo invierten. Acuérdense que en Canon cuando ustedes cogen y desmontan el lente queda abierto al máximo diafragma. Y en Nikon tienen que coger
con la otra mano y tienen que abrir acá la tapita. La tapita no, sino la palanca esta que tiene acá. Y listo, ya como tienen configurada la cámara con la velocidad que ustedes dijeron antes, el ISO, y como el diafragma está bien abierto por lo que el lente está desmontado o por lo que están cogiendo aquí con la palanca y lo están abriendo, en el caso de Nikon, entonces ella simplemente toma la foto y listo, y queda. Esa es la última forma de modificar la profundidad de campo. Entonces, entre más cerquita esté la cámara lo que ustedes van a fotografiar, más se aumenta el bokeh o más se disminuye la profundidad de campo. Y entre más lejos, pues más aumenta la profundidad de campo. Y esta es la única forma que tienen de lograr una foto sin profundidad de campo, o sea, con bokeh real en un celular. Entonces, si con su celular, entre más se acerquen a lo que vayan a fotografiar, más se aumenta la profundidad de campo. ¿Listo? De hecho, si hacemos aquí el ejercicio, entonces fíjense, entre más acerco aquí mi mano al lente, más se aumenta, fíjense, la profundidad de campo. Si yo me alejo, pues la profundidad de campo aumenta y disminuye el bokeh.